Por el suelo. Los martes a las 20 en Somos Cítrica. Acá estamos de nuevo con Verónica Jaramillo Fornegra, y ella me hace señas de que no la presente, pero... Todo ese chorro no es necesario. Bueno, lo que pasa es que antes que llegues, en realidad dije que estaba un poco intimidado por presentar a una docente. Entonces, por un lado, ese es el motivo. Por otro lado, es que me parece que está bueno en realidad contar lo que venís haciendo ya hace muchos años. Por ahí muchos te conocen, pero no saben en detalle, entonces eso está bueno. Vero, dijimos por ahí, es migrante y además es experta en migración, ¿sí? Es abogada por la Universidad Autónoma Latinoamericana de Medellín, en Colombia. Obtuvo una maestría en Derechos Humanos en la Universidad Nacional de La Plata y un doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, en la UBA. Actualmente es investigador asistente en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y coordina la especialización de migración y asilo desde una perspectiva de derechos humanos de la UNLA, ¿sí? Es miembro del Grupo de Estudios sobre Migración, Política y Resistencia en el Instituto de Investigaciones Gino Germani de la UBA y del Grupo de Trabajo Claxo, Migraciones Sur-Sur. Como docente se desempeña en el CIEP UNSAM, ¿sí? En el Centro Internacional de Estudios Políticos, en el Instituto de Justicia y Derechos Humanos de la UNLA y Flaxo, entre otros. Y previamente trabajó en el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, coordinando el abordaje de las violencias por razones de género con mujeres migrantes y en el equipo de litigio del Centro de Estudios Legales y Sociales, CELS. Su investigación se centra en migraciones internacionales, políticas públicas, género, derechos humanos y derechos laborales. Además, solo vamos a mencionar que vivió, era un montón, por eso está anotado también. Por eso más preparada que un yogur. Sí, sí. Y además en el último año estuvo viviendo en España y trabajando como docente allí, así que... Sumo algo que no deja de ser importante, es migranta. Es migrante, sí. Esa es la importancia, ¿no? De los que son migrantólogos y los que encarnan en realidad aquello que están investigando, que hay una diferencia enorme. Los temas de racismo pasan mucho también, que no es lo mismo encarnar la cuestión que se investiga que ser un experto en lo que se investiga solamente, ¿no? Desde la Torre de Marfil, decían antes. Exacto. Vero, hace poquito volviste a Argentina, así que por ahí lo primero que teníamos interés en saber es cómo encontrás Argentina, si estuviste, como por ahí nos pasa a algunos acá, obsesivamente estar mirando qué pasa, o te desentendiste y dijiste voy a alejarme lo más posible del escenario. Gustado. Pero es difícil dejarla como esa cosa frenética que hay acá, de compulsiva, de ver cosas y que pasaban muchas cosas. Hubo momentos del año que intenté desconectar y de dedicarme al allá, pero la verdad es que vivía allá estando acá, o sí, más o menos así. Como con el corazón partido, muy preocupada, viendo los despidos de muchos compañeros, compañeras, viendo situaciones de fragilidad emocional que también vivieron muchos y muchas, y tratando de contener a los míos, a las mías, lo que yo podía, pero estando lejos, entonces fue también angustioso. Es loco sentirse así con la patria que uno elige también, porque es como yo decía, estoy duelando dos patrias, porque claro, en Colombia siempre pasan cosas, entonces uno ya está acostumbrado a duelar a Colombia, y estaba duelando a mi otra patria, que es mi patria de elección, entonces también fue heavy, pero sí, por más que uno intente desconectar es imposible, y menos con lo vertiginoso que pasan las cosas acá, como que no paras de ver cosas. Estuviste entonces con el hábito de despertarte y abrir portales de Colombia, portales de Argentina, antes de saber salir a la calle y ver qué pasaba en donde estabas viviendo. No pasa mucho. No, mentira, sí pasan muchas cosas. Ahora voy a contar, pero sí pasan muchas cosas también allá. El otro día se reían unos amigos, también migrantes, y me decían, no trajiste euros, pero trajiste esperanza. Porque, bueno, hay un mundo peor para los migrantes, y Europa es ese mundo peor. Entonces, yo sí creo que a pesar de todo, Argentina sigue siendo un lugar
menos hostil. Te puedo preguntar de eso porque en general uno, o los europeos dicen de sí mismo que es un jardín al interior de Europa, ¿no? ¿Por qué lo ves así tan hostil o qué es lo que ves ahora en este momento, ¿no? Bueno, es devastador darse cuenta que las vidas negras no importan. Eso es como verlo ahí en primera mano de los ahogamientos todos los días en las noticias, y la gente mira el noticiero y están viendo los cayucos hundirse y no les pasa ni por la piel ver eso de pérdida de vidas humanas, ese cementerio en el que se convierte el Mediterráneo. Uno a la distancia lo puede imaginar, como decir, sí que qué fuerte, qué duro, pero cuando estás ahí es brutal. Estamos también en un tiempo de clickbait, de exageraciones constantes, que es todo lo que consumimos en los medios. Entonces a veces estos títulos, estos rótulos del cementerio humano, el jardín de la humanidad de Europa, bueno, suenan a exageraciones, pero cuando uno mira los números realmente son tremendos y récord en los últimos años. Es devastador. Los últimos años en España particularmente, que se volvió un poco el policía de Europa, porque lo que les exigen los otros países a España es que sea esa frontera sur que impide el ascenso de los migrantes a los otros países. Entonces las políticas, si bien no creo que estén en su peor momento, y que podrían ser peor por supuesto, como lo sea en otros países, lo cierto es que bueno, la gente sigue muriendo en el Mediterráneo, hay centros de detención para migrantes, muy feminizados esos centros de detención, muy llenos de mujeres colombianas, esos centros de detención, sobre todo en Cataluña. ¿Eso que se vinculado también a normativa de drogas, por ejemplo, o ese...? Más temas de trabajo sexual. Trabajo sexual. Y un tema muy triste que me encontré bastante extendido y que lamento mucho haber visto en primera mano, fue niños que viven en condiciones de pobreza o hacinamiento, pero con unos estándares muy absurdos, y que el Estado español saca a las madres y los redirige a familias españolas. Y entonces hay niños robados, dicen las mamás, a mí me robaron mi hijo y se lo dieron a un español. Entonces, pues claro, estamos en un escenario donde efectivamente hay un terror para las mujeres migrantes, que tienen que conseguir la casa con los metros que les dicen, porque se van a meter a tu casa y lo van a mirar, efectivamente lo hacen. Y bueno, eso, te roban bebés. No, o sea, el Estado roba bebés. Entonces, claro, cuando uno lo ve, pasa un caso y dice, bueno, por ahí es excepcional, le fue mal, mala suerte, y cuando ves otro caso decís, uy, esto pasa en serio. Bueno, empieza a ser como impactante, por eso digo, hay un mundo peor para los migrantes, y no es Argentina, o sea, Europa está más cerca de ser el horror. No imagino lo que están pasando los migrantes en Estados Unidos con esa persecución tan hostil y tan brutal. Entonces, claro, cuando uno puede comparar, valora un poquito más lo que tiene, a pesar de las cosas que estamos viendo, ¿no? Yo considero que tú tienes mucha razón. Me pasó lo mismo estando un poco en México, ver otra realidad, comprenderla y entender que Argentina tiene unas dinámicas de acceso a derechos que todavía se mantienen y que hay que seguir luchando para mantenerlas. Y sí me gustaría como ampliar un poco eso que tú mencionas de la violencia vicaria tan fuerte de las personas migrantes, y también esa externalización de las fronteras que se dan dentro de la misma Europa. ¿Cómo ves eso como de extender, en el caso del Mediterráneo, a España para poder hacer una barrera? A África. A África, sobre todo, racializando la migración. Bueno, lo que pasa ahí es que les piden a los países de África del norte que sean los policías, que pongan ellos las vallas, que pongan ellos los centros de detención, que detengan la migración, y son africanos deteniendo africanos, ¿no? También en una situación súper incómoda y súper hostil para los propios. Y bueno, y ahí sí vamos a ver una tendencia más clara de varones, ¿no? En esas zonas. Yo siento que hay como dos grandes realidades: la feminización de la migración latinoamericana en el sector de los cuidados, y la masculinización de la migración africana en otros sectores. Que es agricultura o servicio en general. Servicios, construcción, y bueno, también manteros, ya vemos que claro, ese paisaje se repite. En tu seguimiento
obsesivo compulsivo de las realidades de países donde no estabas viviendo ya. ¿Hay algo respecto de Colombia por ahí que te tenga particularmente preocupada? Sabemos que están también en un momento complejo. Veo con mucha preocupación realmente la situación en Colombia. O sea, creo que estamos a un punto de no retorno con las derechas. Lo que está pasando en el Catatumbo es muy preocupante. ¿Qué está pasando en el Catatumbo? Hasta ahora no tratamos acá en el programa el tema Colombia, Yo así no sé que si tengo adelante. tanta información. Tenemos igual como un exceso de trabajadores sociales y de colombianos. Hoy tenemos excesos. También igual Exceso. tuvimos ya alguna invitada colombiana, pero no hablamos de Colombia, creo. Seguro alguien les va a dar mejores datos, pero bueno, hay dos facciones de disidencias, de ELN y bueno, distintas personas que son los mismos pobres contra pobres, la guerra que hay en nuestro país, que se están disputando un territorio que es fronterizo y que se volvieron a rearmar y se están matando entre hermanos, primos, cuñados, o sea, es una sociedad, es un pueblito y se están matando entre ellos por cuestiones políticas, pero también por control de territorio. Y eso generó además nuevos desplazamientos internos y externos. Muy brutal, muy forzado, dicen los venezolanos que están del otro lado de la frontera. Tenemos un par de amigas que trabajan allí, que no han visto un éxodo como ese hace más o menos 15 años, en épocas de uribismo, y entonces es muy preocupante los datos porque realmente, bueno, ya te digo, como la situación interna no termino de comprender qué es lo que está pasando. Sé más lo que está pasando con la migración, como siempre. Entonces, ¿qué pasó del otro lado? Que mis compañeras que están del otro lado de la frontera me contaban esto, que había unos números que no ven hace más de 15 años en Venezuela de desplazados colombianos, y hay que estar muy cagado para irse a Venezuela en este momento. Entonces, realmente debe estar heavy la zona. Y bueno, yo tengo una tesista que vive en un lugar de Colombia que se llama Algeciras, y que es un pueblo también con disidencias de las FARC, que trabaja con mujeres, y me cuenta cosas horrorosas. O sea, ella, su trabajo ahí es hacer las alertas tempranas para que las personas desmovilizadas sobrevivan, y le matan 3 por semana. O sea, están realmente exterminando a la gente que se desmoviliza. Entonces es devastador, porque ¿quién va a poder creer en un proceso de paz alguna vez en la vida? O sea, no hay manera. Y bueno, no están haciendo las cosas bien, lamentablemente. ¿Cuánto lleva el proceso de paz? Hemos tenido varios, pero el último más o menos va para 10 años. Yo te quería hacer una consulta, ya que, bueno, estás como muy interesado en los procesos de migración. Con respecto al tema de los corredores de tránsito, más que todo como el Darién o lo que está pasando en México, y por ahí un poco enlazado también los procesos de feminización de esas transiciones. A ver, ahí pasa un chivo. Nosotros tenemos un podcast que sacamos el año pasado con el GT de Migraciones Sur-Sur de Claxo sobre el Darién. ¿Dónde se puede escuchar? En Spotify y en YouTube. ¿Cómo lo buscamos? Se llama GT Migraciones Sur-Sur Claxo. Ok. Y está, bueno, tienen varios episodios, pero hay uno del Darién que está brutal, porque hay unas compañeras ahí en territorio mostrando lo que pasa. Y realmente, bueno, es devastador lo que está pasando con las migraciones ahí, pero ustedes imagínense que estamos hablando hoy, eso lo hicimos el año pasado, pero hoy estamos hablando de migraciones de retorno. O sea, gente que está retornando, que llegan hasta la frontera México o Estados Unidos, México-Estados Unidos o México-Guatemala, por decir algo, y se están teniendo que retornar porque no hay manera de entrar a Estados Unidos, y están teniendo que hacer de vuelta para atrás el Darién. O sea, hay barcos llegando al Darién de gente que está volviendo de México. Entonces, esos tránsitos migratorios monstruosos, que ya le sacaron toda la plata, que ya las pandillas las violaron, ya sabemos que en el Triángulo Norte y lo que sería Centroamérica hay un fenómeno muy particular, es que las mujeres antes de viajar se inyectan para y les dan, o sea, las ONGs reparten inyecciones anticonceptivas o algunos otros métodos, pastillas o la cosita, la barrita, distintos métodos, porque saben que las van a violar en el camino, ¿no? Entonces es casi que asumir que viólame pero no déjame embarazada,
y también les dan pastillas preventivas para que no vayan a tener otras infecciones. O sea, hay toda como un dispositivo generado para que los cuerpos de las mujeres mitiguen los daños que va a traer esa migración por Centroamérica, y es muy brutal ser mujer y migrar por esta región del mundo también. Es cierto, ahora con las medidas también que está tomando Estados Unidos, se ha reducido muchísimo, incluso antes de la administración de Trump, a fines de 2023, y ahora a niveles que no se veían hace muchos años, el cruce Asia-Panamá por el Darién, pero bueno, vos también compartís esto de la migración de retorno, y la verdad es que es difícil Imaginar. Sí, uno lo puede decir, pero es difícil sentir en la piel lo que estamos contando y el efecto que se tiene en las personas, en la psiquis de esas personas que están migrando. Que vendieron su casa, vendieron todo lo que tenían para irse y ahora tienen que volver sin nada. Y que se arriesgan a eso dejando todo y atravesando esa situación para buscar un futuro menos malo tal vez que el que veían en su país de origen. Pero saben que hay algo súper cruel y súper... Y no me quiero extender en eso porque me parece atroz, pero hay un tour que venden por el Darién para gringos y vivir la experiencia de pasar el Darién, ¿no? O sea, han llegado a la espectacularización de la miseria y de ganar plata con esto, que les venden a los que se quieren hacer. Un día, un migrante por un día, ¿no? No, tremendo. Y venden el tour para hacer ese tipo de cosas. O sea, como que llegamos a un momento de la humanidad tan asquiento que pasan esas cosas. Bueno, señalo primero para el que se engancha después que estamos hablando con Verónica Jaramillo, que es investigadora del CONICET, da clases de grado, de posgrado en diferentes universidades. Estuvo en el último año en España, por eso estuvimos hablando un poquito de lo que estuvo haciendo allá o cómo está viendo el contexto europeo ahora. Y justamente por eso, para el que no sabe la particularidad de las investigaciones, de lo que hace o el trabajo que viene haciendo hace años Verónica, es que utiliza un método que en trabajo social conocemos muy bien, pero quizás no está tan extendido en otras disciplinas, que es la investigación-acción, y ella de eso ha hecho una carrera académica. Lo que trabaja no solo es una migrantóloga, no solo es migrante, sino que su enfoque es ese. Entonces hay algo de esto que estamos hablando, de esta cuestión más humana o más emocional de la dimensión de la migración que está presente en sus investigaciones, que muchas de ellas, como pasa con las ciencias sociales, a veces se pueden encontrar por internet, así que también invitamos a que busquen el trabajo de Jaramillo, que mucho de eso está libre por internet. Y te quiero preguntar, no hay nada pago. Ahí está, mirá, todo para el pueblo. Te quiero preguntar por eso, porque hay cambios en la política migratoria, que es un poco lo que vamos hablando a nivel mundial, ni hablar cambios en las dinámicas económicas, que eso trae cambios en las dinámicas de los trabajadores migratorios. Y mi pregunta es, ¿qué está pasando con la academia? Sé que das clases en diferentes universidades, diferentes países, viajás también, conoces un poco qué es lo que está pasando con el mundo migrante académico, y mi pregunta va por ahí. ¿Está acompañando la academia estos procesos? ¿Está desconectada de la realidad? Vuelvo a mis pasos y digo que lo que sucede acá con la academia, militantes, también es muy único. No, en España los señoros y las señoras académicas están en su oficina y no hay conexión alguna con la realidad. Y eso también es algo de lo que yo, o sea, cuando me dicen ¿cómo te fue? Y es que, ¿qué tenía para aprender? Muertos en el Mediterráneo, señoros en oficinas encerrados y quita de custodia de niños. O sea, no sé si bueno, sí, vienen con muchas reflexiones, pero para positivo para lo que nosotros hacemos, o sea, a reivindicar un montón que somos una región, un país, y que el sur tiene unas miradas revolucionarias en muchos temas, que que tenemos la posibilidad de mirar al otro, ¿no? Y eso es súper importante, o sea, que la academia salga de la oficina, que mire al otro, que trabaje con el otro y que pueda construir política pública con los migrantes es súper importante, y acá lo hacemos muchas investigadoras. O sea, realmente algunas no se atreven a llamarlo así, y algunas, y digo algunas porque es una academia, la de las migrantólogas es bastante feminizada. Ya habrán visto que si abren los portales de CONICET, quienes hacemos migraciones, un 90% somos mujeres y un 10% varones, ponele.
Y entonces, sí, una academia donde muchas de nosotras, muchos hacen una investigación muy comprometida con intención de que atraviese a las poblaciones migrantes desde otros lugares, de involucrarles. Y sin duda sí, creo que eso es un valor en sí mismo y que tenemos datos que no van a tener los señores de escritorio seguro, y construcción no solo discursiva, sino también de política pública que pueda ayudar que sea más fructífera la investigación. Y eso sí estuve contando, por ejemplo, estuve en Bilbao, que me hicieron una entrevista en una radio, me preguntaron cómo hacíamos investigación en el sur. Y bueno, era lindo contar esto con mucho orgullo también, decir, nosotros vamos al territorio con la gente, estamos siempre en contacto con las organizaciones, tratamos de construir cada uno en su rol, porque yo no intento ser lideresa de ningún territorio, eso cada uno tiene un rol y uno tiene que poder saber cuál es el rol, ¿no? Como, ¿qué es lo que yo tengo para aportar? Este saber. Y la persona que está en el territorio sabe que tiene para aportar su capital social. Y entonces sumemos fuerzas y sumemos cuestiones que nos puedan servir a todos. Bueno, ustedes ahora están sumando otra pata. Comunicación es súper importante en materia de migraciones. Y es un arte hacerlo, porque es muy difícil comunicar estos temas y que sean sencillos, ¿no? Hace muchos años nos lo estamos debatiendo también desde la academia, porque es muy difícil salir con nuestras investigaciones a comunicar. Pero yo creo que hay mucho para decir y para hacer desde lo que nosotros venimos haciendo. Bueno, gracias. Ahí la profe nos tira un centro para que sigamos adelante. Sí, trajo esperanza, dijo. Sí. Trajo esperanza. Vero, parte de tu trabajo tiene que ver con este cruce que mencionabas entre género y migraciones. Bueno, el 3 de abril fue el día de las trabajadoras de casas particulares por los 12 años, ¿no? En ese día se recuerdan los 12 años de la promulgación de la ley de trabajadoras de casas particulares. ¿Querés contarnos un poquito cuáles son las dificultades que siguen encontrando más allá de esa ley que se promulgó en 2013 en la diaria, ¿sí? En las trabajadoras migrantes? Bueno, no hay manera de lograr una registración plena para el sector. Sigue siendo el sector más desregulado de todos. O sea, no hay un sector más desregulado que el trabajo en casas particulares. Eso es una pena, porque lo que sigue sin saber la gente es que hay quita de el pago de... O sea, AFIP a fin de año te devuelve lo que hayas pagado a tu trabajadora, y eso es lo que la gente no sabe cuando tiene que registrar a su trabajadora, ¿no? O sea, si no hay una carga impositiva, ¿por qué la gente se sigue negando a registrar a su trabajadora? ¿Por qué? O sea, ¿cuál es la razón? Eso punto uno. Bueno, y eso en consecuencia con lo de las pensiones, que escuché ahí algunas preguntas. ¿Qué va a pasar? Bueno, trabajadoras que no tienen pensiones, que llevan años trabajando para la misma familia o para distintas familias, pero que no tienen un solo día de aportes, que llegaron a su vejez. Tenemos una población migrante envejecida, esto no hay duda, o sea, esto es una realidad ya. Tenemos una población migrante envejecida que trabajaba en el sector de los cuidados, en el sector del trabajo doméstico, en el sector del trabajo en casas particulares, y que de alguna manera no va a tener jubilación alguna. Entonces, esto es un tema grave y una situación que muchas mujeres van a empezar a relevar, que no pueden jubilarse. Eso por un lado. Después tenemos una de las malas, que es la sanción por no registración, que le sacan a todos los trabajadores, pero que en el caso de las trabajadoras domésticas era muy importante, porque esa sanción hacía que la gente se lo pensara un poquito. Entonces ya no hay manera de que la gente siquiera se piense en registrar, ¿no? Y después me estoy olvidando de algo que veníamos charlando. Pues no lo sé, pero me sale decirte, quizás eso te ayuda a recordar que hay una dimensión de este trabajo que es muy emocional, ¿no? Del trabajador y del empleador, que es distinta a lo que pasa con otros trabajos que bueno, entiendo que modifica esa relación laboral también, ¿no? El espacio de trabajo es el espacio del hogar, básicamente. Del hogar. Y el espacio del hogar es el espacio de las emociones, también de lo privado, ¿no? Y cómo se ha querido construir esa relación laboral,
está siempre en el margen de relaciones emocionales que median de alguna manera situaciones de injusticia, porque yo no puedo llamarla de otra manera, a la hora de cuando estas mujeres quieren salir o son echadas, son despedidas o se quieren ir, tener el dinero de su indemnización juega lo emocional en ese despido, ¿no? Entonces siempre está, pero si tú eras como de mi familia, si vos eras como de mi familia, y entonces, ¿qué pasó? Sos de la familia y igual te cago, ¿no? Y igual me quedo con tu dinero, igual me quedo con tus cosas, y juegan con los sentimientos, con las emociones, para no pagarles lo que les corresponde. Entonces yo siempre les digo, prefieran no ser amigas, vayan y trabajen. No, pero que son tan sí, amorosos sí, pero vayan y trabajen y pongan sus límites, porque después con ese mismo amor no les pagan. Entonces sí hay un tema ahí con el acceso a la justicia. Yo siempre digo, la frase es de muchas trabajadoras resignadas es ya la justicia la pondrá el de arriba, ¿no? Entonces es tan imposible pensar en que tendrán justicia que directamente la mandan al más allá. Una vez te escuché una frase que capaz que es algo que recuerdo mal yo, me dirás, pero entiendo que en los países donde hay mayor desigualdad hay más trabajo doméstico. Claro, es un sector más amplio, ¿eso es correcto? Es correcto. O sea, por estadística, donde más desigualdad hay, más trabajo doméstico. Los países con menor brecha de desigualdad no se emplea tanto a mujeres trabajadoras de casas particulares. Cada uno limpia su mierda, tan sencillo como eso. Y no hay esa estratificación de decir, este trabajo no lo hago porque no es valioso. Entonces, si vamos a ver estadísticas de los países nórdicos, las tasas de trabajo doméstico es bajísimo y es carísimo. Entonces, si quisieses emplearte en eso, vas a ganar muy bien, porque la desigualdad viene de ahí también. Claro. Hasta ahora conversamos un poquito de políticas migratorias en Europa, en general en Latinoamérica, lo que está pasando en Estados Unidos. Desde lo retórico, este gobierno, Milei, viene escalando en contra, quizás a la saga de la retórica también de Trump, pero ya en diciembre salieron a decir que los migrantes, identificarlos como malandras, ocupas, oportunistas. La apertura de sesiones fue tremendo. ¿Estuviste siguiendo las medidas que en el último año implementó en relación a la migración? Justo hoy lo charlábamos en un conversatorio en la universidad. Yo siento que aún no hemos llegado a los niveles del macrismo. O sea, siento que aún el discurso es un poco más contenido. Y en la charla de hoy salió algo interesante, que yo no sé, es para pensar, que es muy seguro que se identifica algún sector de la migración con el partido que está en el poder, ¿no? Entonces que un poco están contenidos. Yo creo que algo de eso hay. Yo creo que la escalada discursiva pudo ser peor. O sea, teniendo un modelo como Trump, pudo ser peor. Se están haciendo cosas de facto, con más guante blanco, sin necesidad de hacer leyes grandilocuentes, sin construir enemigos públicos, como vimos en el macrismo. En el macrismo fue muy fuerte. Sí, centros de detención. La plata que pusieron en medios, o sea, uno abría el periódico y todos los días había una noticia con migrantes delincuentes. Uh-huh. Eso no ha pasado tanto en este gobierno. Han habido dos situaciones así claras, Pichetto el mismo de siempre, Adorni y en el discurso de apertura. Estamos en el momento del país donde menos migrantes hay en la historia, ¿no? O sea, en las cifras, hace más de 100 años no había esta cantidad de migrantes en el país, lo que quiere decir que tan atractivo no es. Y eso ya un poco nos da una letra de qué está pasando con la migración. Están viniendo nuevos flujos, que novedosísimos, rusos, ucranianos, vienen de guerras, pero con otro dinero también, son blancos, entonces no molestan tanto, no se ven tanto, numéricamente tampoco son tan significativos,
pero llegar gente de nuestros países limítrofes o de nuestra América no está llegando tanto. Entonces hay que ver cómo es que están conteniendo el discurso también. Para mí podría ser peor, insisto, o sea, conociendo el personaje, podría ser peor. No quiero dar ideas, no quiero estar diciendo no es tan grave, pero siento que fue más grave en el macrismo, insisto, porque nosotros todos los días estábamos viendo noticias, debatiendo datos, estábamos, o sea, el macrismo terminamos agotados de debatir con la prensa y con los datos que eran falsos. Bueno, ustedes se acuerdan que hicimos esas plaquitas en la uni, porque era como muy necesario tratar de buscarle salidas a ciertas cosas. Y yo siento que podría ser peor, pero yo creo que cuando lo necesiten van a escalar, porque hoy tienen otro enemigo público, los jubilados, las barras, van construyendo enemigos públicos que les arrastran más votantes y que hacen más visible la brecha. Creo que en algún momento van a llegar, no tengo duda, pero todavía no lo noto como en ese nivel de belicosidad que Sí, perdón, Jessy. Te hago una consulta con respecto a lo que mencionabas de la lucha que se hizo en el macrismo. ¿Qué se pudo aprender de esa lucha en el macrismo que nos podría servir hoy para organizarnos y esperar también como a todo el coletazo que se viene con Milei, que seguramente va a venir, pero que viene de a pocos y un poco como por debajo de cuerda? ¿Qué se aprendió? Yo creo que a veces, yo no sé si tengo una respuesta políticamente correcta. A veces creo que no responder a las provocaciones puede ser más estratégico. Nosotros nos desgastamos mucho respondiendo y dando cifras y a nadie le importa. O sea, yo lo que veo es que les importa construir un relato de ellos. Y cuando uno responde, hay más respuesta, entonces como que el monstruo se va creando más. Pero como yo no soy experta en medios, no lo sé. Esa es mi mirada de abogada. Quizás un comunicólogo, una comunicóloga te diga, no, hay que hacer tal cosa, el algoritmo tal otra, y te lo explique de una mejor forma. Yo tengo la intuición de que le dimos de comer al monstruo y que agrandamos la situación de alguna manera entrando en la arena política de las redes, del que no somos expertos para nada. O sea, por lo menos la facción donde yo trabajaba, ¿no? Es cierto, ahí marcaste por ahí diferencias bastante importantes con lo que fue el macrismo, por un lado por la transversalidad de su llegada, de su base electoral, y que eso abarca también a mucha población migrante que seguramente confió como en una alternativa, y tal vez también como muchas otras personas en el país se está hoy replanteando eso, y que también tiene un discurso, una retórica muy ampulosa, a veces cínica, a veces muy agresiva, pero que hasta hace un poquito parecía más o menos sólida, en los medios aparecía así, y hoy la verdad es que aparece cuestionada por todos lados. Uno de los aspectos que mucho más que la migración apareció o atacó desde el principio del gobierno fue las políticas de género. Eso sí que es un enemigo público, claro, para este gobierno, y así lo hizo, y desmontó toda la estructura estatal que había en materia de géneros, una estructura histórica que era el primer ministerio de las mujeres de la historia del país, uno de los primeros de Latinoamérica. Bueno, también si miramos para atrás, o sea, no habíamos tenido tan poca institucionalidad democrática en materia de género como ahora desde hace más de 30 años, ¿no? Estamos retrocediendo 30 años hacia atrás en políticas de género. Entonces ese sí que fue un enemigo público, claro, y es evidente que quiere seguir mellando por ahí. Y bueno, y la mitad de la población del país, más de la mitad de la población del país, ¿no? Entonces eso sí que hay que ser claros que ahí está muy dirigido, muy identificado ese enemigo público. También es más de la mitad de la población migrante. También, sí. Un flujo muy feminizado en Argentina. Ahí, respecto de ese retroceso, ¿no?, en las políticas, en la eliminación del ministerio, primero se redujo a órbita de una subsecretaría que en junio pasado se eliminó.
que vos cómo ves también la posibilidad de seguir construyendo espacios de resistencia en ese tema. Yo creo que la política local va a tener que ser la salida, ¿no? Como los municipios, las políticas locales van a tener que poder construir o institucionalidad o resistencia, ¿no? Una de las dos. Y sí creo que se sumó bastante, se sumaron bastante municipios a una idea de tener área de migraciones y que en esas áreas hubiesen temas transversales y temas de género. El desmonte del aparato de género en el Estado, en la provincia de Buenos Aires, tiene un poco un oasis, o sea, hay ciertas resistencias a que se desmonte el aparato de género, la burocracia en temas de género para la contención de las violencias. Entonces yo creo que hay focos de resistencia, la provincia es una, pero en Córdoba se hace, por ejemplo, también a su manera ciertas resistencias con los temas de género. Entonces como que cada lugar encuentra como algo para tratar de mantener ese estandarte y decir, bueno, no todo es lo mismo. Sí, me gustaría hacerte una pregunta con respecto a la violencia económica que estamos viviendo ahorita y la precarización del trabajo, de los cuidados y también el trabajo de las mujeres, sobre todo si somos migrantes. ¿Cómo podrías hablarnos de esto? Bueno, justo lo estuvimos charlando hoy a la tarde también en la universidad, porque estamos en el momento histórico donde más trabajo informal hay para la migración, desde hace muchos años, por lo menos desde 30 años. Las cifras que tenemos de la última encuesta nacional migrante, también dejo el chivo para quien quiera ver, también es una encuesta, creo que vos participaste también, sí. Sí. La encuesta nacional migrante, que la hacemos entre investigadoras con ICED, sociedad civil y otras y organizaciones pro migrantes, podemos decirlo así, tiene algunos datos sobre los procesos de precarización laboral para datos de 2023. Estamos hablando de ya cómo viene arrastrándose la precarización y cómo va a sufrir un último embate la población migrante con las nuevas políticas, ¿no? Habrá que medirlo, pero ya veníamos muy golpeados, veníamos en una situación de precarización laboral muy bestia. Hay que ver cómo va a terminar ahora. Pero lo cierto es sí, en el tema de género y trabajo, ni hablar cupo laboral trans, las pocas compañeras que tenían un trabajo en el Estado y eran migrantes y eran trans, se quedaron sin, o sea, fueron las primeras en ser despedidas. Entonces, sí hay algo ahí que poder mirar de manera transversal, la dificultad de tener esos trabajos, las dificultades de llevar adelante el cupo laboral trans y bueno, y todas esas compañeras que tienen trabajos precarios, muchas mujeres migrantes que trabajaban en comedores comunitarios y que quedaron sin esa ayuda del Estado que se les daba a las que trabajaban en los comedores, que también se quedaron sin salario, esa precarización que también viene de la mano de no tener ahora ni siquiera comida para darles a sus familias, que ya que ellas trabajaban ahí seguramente comían sus hijos también en el mismo comedor. Tenemos tiempo para una última pregunta, así que no sé si ustedes tienen algo ahí en gateras, si no, yo voy. Todos tienen. Sí, vamos a sortear a ver a quién le toca. Les doy. Dale, Jessy. No, yo la verdad que era como las últimas preguntas que tenías. La última que sí quería ver era, por ejemplo, el cambio de género en términos del documento, cómo afectó también a las personas migrantes y también cómo afecta a su identidad, incluso cuando pasan a otra frontera donde ya la pierden. Bueno, ahí sí que estamos graves, ¿no? O sea, el DNI no binario se sacó para nacionales y para migrantes, así que es una categoría que no vamos a tener más. Después me contaban hace poco que la institucionalidad de migraciones facilitó la ventanilla virtual para hacer los DNIs de personas que tienen permanente, porque ahí hay siempre una trampa. De las personas que tienen permanente para hacer su cambio registral para persona trans.
Así que eso sigue en pie. No sé si quiero decirlo muy fuerte, pero eso sigue en pie y parece que está funcionando incluso mejor que antes. Así que, bueno, hay cosas que uno no se explica, honestamente. Algo de voluntad política, algo de mucha militancia, porque eso es un tema que lo venimos militando desde distintos espacios hace un montón, de pedir, exigir que las compañeras que quieran ser nombradas como se sienten, puedan ser nombradas como se sienten y no como el caprichoso Estado quiera decirles. Y por otro lado, bueno, salir del país con ese documento es otro temita que todavía no está resuelto, que los acuerdos de residencia de Mercosur no se han querido poner en eso y este es un momento en que no va a suceder, así que es difícil para las compañeras que salen con su documentación. Yo siempre recomiendo naturalización. Nacionalícense, hagan su documento como quieran sentirse y salgan tranquilas. No dijimos eso, habría que cerrar con eso, que en realidad sos Colombo Argentina. Soy ¿no? Colombo Argentina y llamo a quienes sean migrantes que por favor saquen su nacionalidad. Con 2 años de residencia legal en el país pueden ir a hacer sus trámites, se hacen online, solo es mandar unos papelitos y van a poder votar por presidente. Bien, buen consejo y se me hace que a veces uno puede sentir que está como perdiendo algo de su propia identidad en eso, pero en realidad Es un papel. no solo es un papel, sino que bien decís que tenés las 2 nacionalidades. No solo eso, sino que te permite otras cosas. O sea, tener 2 pasaportes te habilita a circular por distintos espacios, tener otras oportunidades y sobre todo votar. Pensé que ibas a decir ser campeón del mundo, sobre todo. ¡También! Gracias, Vero, por venir. Bueno, la verdad muy contentos de recibirte. Gracias, Víctor, del otro lado. Gracias a todos los que nos siguieron, las que nos siguieron, el que nos siguieron. ¿Dónde se puede escuchar una vez más GT? ¿Cómo es? ¿Spotify? Spotify, en YouTube y hay ebook también, ¿se llama así? Ebook. No lo sé. ebooks. El otro soy muy ñoña para decir, pero seguro en Spotify y en YouTube van a encontrar mi grupo de trabajo Migraciones Sur-Sur y hay bastantes podcasts de distintos temas. El del Darién recomiendo altamente. Y bueno, también hay uno sobre mujeres migrantes en Argentina. Es un podcast sobre migraciones regional porque son con compañeros de toda la región. Gracias, Vero. Hasta el martes próximo. Gracias, Vero. Chao, chao. Chau, chau.